Buenos días. En la clase del día de hoy revisaremos el tema de ley de los estados correspondientes, que es la última sección que nos toca revisar para el tema de gas real. Para este tema tenemos que como recordar un poco sobre lo que vimos en las sesiones pasadas, sobre qué es cuáles son las características en el punto crítico, que si recordamos en un diagrama de presión contra volumen molar que revisamos para el dióxido de carbono, representaba el punto máximo de la campana de equilibrio líquido-vapor, en donde una isoterma con un valor muy particular toca en un único punto a ese máximo, y esas características que van a denotar el estado del sistema, pues se le llama como propiedades críticas. A partir de las propiedades críticas, que son un punto similar para cualquier gas que nosotros podríamos analizar, su diagrama del equilibrio líquido-vapor va a tener esta misma característica. Este máximo va a estar localizado en algún otro valor de propiedades críticas, pero va a tener esta misma característica. Entonces, es posible probablemente comparar a los diferentes componentes gaseosos a partir de un punto en común en el diagrama de equilibrio líquido-vapor. Aunque puntualmente no tiene el mismo valor este punto crítico, pues realmente sí representa la misma condición en todos los casos. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con respecto a cómo poder comparar el comportamiento de diferentes compuestos gaseosos a partir de datos que nosotros podemos obtener, uno experimentalmente hablando, y otros datos que nosotros vamos a obtener del diagrama del equilibrio líquido-vapor. Puntualmente, también platicamos en las sesiones pasadas sobre el factor de compresibilidad, que en ese caso lo denotamos como Z, y el factor de compresibilidad lo que nos indica es la relación que hay entre el volumen que predice la ecuación del gas ideal con el volumen que se tiene con una ecuación de estado para un gas real. Este factor de compresibilidad, pues es la relación entre ellos, y nos establece cuál es la diferencia de lo que predice la ecuación del gas ideal con respecto a la realidad. Entonces, en este tema de ley de los estados correspondientes, vamos a combinar, vamos a conjuntar lo que platicamos en estos dos temas, ¿no? Por una parte tenemos al factor de compresibilidad Z, y por otra parte tenemos a las propiedades críticas que provienen del diagrama de equilibrio líquido-vapor. Entonces, a partir de estos, pues digamos, dos puntos que hemos tocado para un gas real, es que se propone la ley de los estados correspondientes, la cual de entrada dice lo siguiente, que si dos gases tienen los mismos valores para unas propiedades que se proponen y que se van a denotar como propiedades reducidas, entonces se va a establecer que estos gases se encuentran en estados correspondientes. ¿Ok? ¿Qué quiere decir estados correspondientes? Bueno, quiere decir que están digamos, en un momento donde las condiciones en las que se encuentran son comparables, aunque puntualmente los valores numéricos no sean los mismos de temperatura, presión y volumen. Los gases se pueden comportar de la misma manera. Esto tomando como referencia que cada gas tendrá sus propias características dependiendo de sus características físico-químicas. Entonces, pensar de que dos gases se pueden comportar de la misma forma a la misma temperatura y presión es difícil, porque los gases tienen diferentes puntos en los cuales se van a licuar, o puntos o regiones en donde van a estar como un líquido o como un vapor. Entonces, no es conveniente compararlos en una misma condición de presión y temperatura, sino tal vez es más conveniente compararlos en un punto en donde en el diagrama líquido-vapor tienen una misma condición experimental. Digamos, y para eso vamos a ocupar el factor de compresibilidad Z, porque si ustedes recuerdan, este factor de compresibilidad Z de cierta manera también nos indica cómo es las fuerzas intermoleculares en ese gas, quiénes están predominando, si las fuerzas de atracción o las fuerzas de repulsión. Y desde ese sentido podemos establecer que si las fuerzas de atracción y repulsión son iguales,
en estos dos gases, pues entonces podemos establecer que están en una misma condición, en este caso en estados correspondientes. Para hacer la comparación, vamos ahora a introducir unas propiedades que vamos a denotar como presión, temperatura y volumen molar reducidos. Su nomenclatura, para distinguirlo de los otros, es un subíndice R minúscula, el cual nos va a indicar pues, de qué característica nos estamos refiriendo, sobre todo porque ya en este punto pues tenemos tres conjuntos de propiedades que no debemos de confundir. La primera de ellas son las condiciones a las que se encuentra el gas, experimentalmente hablando, y que nosotros desde que comenzamos este curso hemos denotado como presión, temperatura y volumen molar, sin ningún subíndice. Las segundas propiedades que aparecieron, digamos, en características también para presión, temperatura y volumen fueron en el punto crítico. A estas las denotamos con un subíndice C y son el segundo conjunto de propiedades que nosotros debemos de tener en cuenta. Y ahora el tercer conjunto, pues son las propiedades reducidas. ¿Ok? Una característica importante de las propiedades reducidas es que son cantidades adimensionales. Yo sé que es un poco complicado pensar de que pues está referido a una presión, a una temperatura o a un volumen y que pues sus unidades pues no son correspondientes a esas propiedades. ¿Ok? Entonces, hay que tener en claro que a diferencia de las propiedades que las que se encuentra el gas como presión, temperatura y volumen, que son estas, y las propiedades críticas que sí tienen unidades correspondientes a digamos, a su propiedad, las propiedades reducidas no van a tener unidades a pesar de que tengan esta condición de que es presión, temperatura y volumen. Y la situación de que no tienen unidades es porque básicamente estas propiedades reducidas lo que van a comparar son las condiciones experimentales en las que se encuentra el gas, las va a referir con respecto a su punto crítico de ese gas. Puntualmente hablando, la relación que tienen las propiedades reducidas son iguales en todos los casos. Es el cociente entre la propiedad de estudio que se tiene a nivel experimental dividido entre esa misma propiedad en el punto crítico. Por ejemplo, para la propiedad de presión reducida, tenemos que es el cociente de presión entre presión crítica. Para la temperatura reducida es la cuestión análoga. Sería el cociente de la temperatura a la que se encuentra el gas a nivel experimental dividido entre la temperatura crítica. El volumen molar reducido también cumple esto y quedaría aquí como volumen molar entre volumen molar en el punto crítico. ¿Ok? Si ustedes lo ven, en todos los casos se calcula de la misma manera, es la propiedad de interés en el punto experimental entre la propiedad de interés en el punto crítico. Dado que es un cociente, esto va a resultar como una cantidad adimensional y entonces estaremos hablando de valores que después vamos a ocupar en un gráfico que también les mandé. Ese gráfico nos permite obtener el valor del factor de compresibilidad. ¿Ok? Ahora, importante aquí mencionar que, dado que aquí estamos teniendo un cociente en la temperatura, me voy a fijar en este más. Aquí hay que recordar que el cociente de temperaturas tiene que hacerse en unidades absolutas. No podemos hacer cocientes en unidades de escalas relativas. Y eso recuerden que ya lo vimos en temas anteriores, pero bueno, lo vuelvo a puntualizar. Aquí este cociente debe de realizarse en unidades de Kelvin o de Rankine, dependiendo, ¿no? De lo que ustedes quieran trabajar. ¿Ok? Bueno, ahora, si estas propiedades reducidas nosotros las sustituimos en la ecuación de Van der Waals, si ustedes recuerdan, en la ecuación de Van der Waals nosotros tenemos estas propiedades, P, T y volumen molar. Si nosotros colocamos los valores de estas propiedades reducidas, la ecuación de Van der Waals queda expresada en esta forma, en donde la presión reducida es igual a 8 veces la temperatura reducida entre 3 veces el volumen molar reducido menos 1, menos el cociente de 3 entre el volumen molar reducido al cuadrado. ¿Ustedes podrían obtener esa ecuación? A lo mejor sí, profe, pero si no lo explica. ¿Sí? ¿Cómo es la ecuación de Van der Waals?
¿Cuál es la ecuación de Van der Waals? En los términos de presión, Sí. A ver, por ejemplo, pues la sería clase pasada la escribimos, ¿no? Presión a que es igual. a RT sobre volumen molar menos B menos A sobre volumen molar al cuadrado, ¿no? Creo. Ajá. Me dijo menos, ¿verdad? Aquí. Sí. Sí, ¿verdad? En los dos me dijo menos. Ok, muy bien. Ujú. Sí, igual tenía duda porque no sabía muy bien como de dónde se sacaban los numeritos, los 8, el 8 y los 3. Ah, ok. Muy bien. Bueno, a ver, entonces, vamos aquí a ponerlo la presión, esta presión, ¿a quién sería igual? Pues sería este, ¿no? Hay que despejarla de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Y entonces aquí que quedaría en vez de presión. presión reducida sobre presión crítica. ¿Sobre? Es por. No, multiplicado. Por, ¿no? Ok, entonces Sí, quedaría presión reducida por la presión, ¿no? sí. Luego del lado derecho quedaría RT entre... Ah, perdón, ahí en vez de temperatura, ¿qué escribo en vez de T? ¿De dónde voy a despejarte? Profe, Del ¿no sobre. sería por presión crítica? Ah, sí, no apareció la C, perdón, sí, perdón. Aquí está, ok. Ah, ok, gracias. Ajá, muy bien. Ahora aquí en la temperatura, en vez de poner T, ¿qué voy a poner? Reducida por crítica otra vez. Exactamente, ok. Y luego, abajo, en vez de volumen molar, Otra vez reducida por crítica. ajá, del volumen, ¿no? Entonces, pues se dan cuenta que es algo que se vuelve como sencillo. A ver, ¿sí? Menos A entre, y acá, Otra vez volumen reducido por crítica. así, ¿no? ¿Ok? Ahora, nosotros en la clase pasada aprendimos que las propiedades críticas tienen una relación, ¿no? Con las constantes A y B. ¿Sí? ¿Te acuerdan del documento anterior para la ecuación de Van der Waals? Por ejemplo, la presión crítica, ¿a qué es igual? A sobre 27B al cuadrado. Exactamente. ¿Y el volumen molar crítico? 3B, Ajá. ¿Y la temperatura crítica? 8A sobre 27RB. Ajá. Y entonces, cuando ustedes sustituyen esas expresiones aquí, el resultado es la expresión de la derecha. ¿Ok? Ahí hay que hacer un poco de álgebra. Entonces, bueno, quien lo entregue, pues tendrá una participación. ¿Les parece bien? Sí, ¿Sí? Ok. Entonces, voy a abrir esa tarea, pero para eso nada más les voy a dar 2 días. ¿Ok? No, no más. Entonces, pues para mañana viernes a la medianoche se acaba y pues ya, ¿no? Porque este sí está muy sencillito. Pero bueno, nada más necesito que ejerciten ahí un poco la obtención de esta expresión. Pueden sustituir o A o B o pueden sustituir el punto crítico, o sea, PT o volumen crítico. Ahí hay dos opciones, ¿no? Entonces, ustedes vean cuál es la opción que les permite cancelar la mayor cantidad de términos, pero en esencia no está tan complicado porque ya tienen las relaciones en el punto crítico para cualquier gas. ¿Ok? Entonces, ¿estamos de acuerdo en eso? Sí, profe, gracias. ¿Ya quedó mejor? Más o menos. Ahora sí ya puedes visualizar por qué sale el 8 y el 3. Sí, sí, ya. Ok, perfecto. Bueno, entonces, pues vamos a continuar. Ahora, la presión reducida y la temperatura que esa propiedad reducida tiene que ver con un cociente, ¿no? De entre la presión y la presión crítica para cada componente gaseoso. Entonces, este gráfico, eh, no se fue mi internet, ¿verdad?
Pues no sé. Solo dijo este gráfico. Ok. Bueno, entonces tal vez sí se me fue. Es que ahorita que me pidieron entrar, se trabó la computadora. A ver, espérense, sigue pensando mi computadora, ¿verdad? Denme un minuto. A ver, ahora sí ya los dejé entrar. A ver. Bueno, entonces, esta propiedad reducida, la presión reducida particularmente hablando, es útil. Fíjense aquí, con esta expresión que yo ya tengo, pueden calcular la presión reducida para cualquier componente gaseoso. Obviamente tienen que saber la temperatura reducida y el volumen reducido, cosa que no es tan problema porque pues, es simplemente aquí un cociente de cada una de estas propiedades. Si ustedes van a los libros o incluso artículos científicos, van a caer en la cuenta que hay unos gráficos del siguiente tipo. ¿Ok? Este gráfico tiene en el eje Y, tiene al factor de compresibilidad, a Z, en el eje X tiene a la presión reducida, y en el gráfico, particularmente se tienen datos para el nitrógeno, para metano, para propano y para etano. Perdón, para eteno, perdón. ¿Ok? Para eteno. Entonces, son componentes gaseosos bastante diferentes entre sí y variados. Y lo que se grafica aquí son los valores de la temperatura reducida. ¿Ok? Entonces, estos números que están aquí son la temperatura reducida. ¿Ok? Tiene valor de 1, 1.2 y un valor de 2. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué significa un valor de temperatura reducida igual con 1? Ambas precisiones fueron iguales. Bueno, a ver, ¿a qué es igual la temperatura reducida? A ver. Que la temperatura crítica y la temperatura del laboratorio eran las mismas. Exactamente. ¿Ok? Entonces, esta curva, esta línea que está aquí, la que está más abajo, está indicando que el experimento se llevó a cabo en el punto crítico del gas. ¿Ok? Ahora, el punto crítico del nitrógeno, la temperatura crítica de nitrógeno, de metano, propano y etano, puntualmente hablando, son diferentes. ¿Ok? Tienen un valor numérico diferente, ¿no? La condición experimental es diferente, pero ¿qué sí tienen en común ellos? Que todos los gases están en la temperatura crítica, correspondiente a su diagrama. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? O sea, comprendemos esta situación de que cada gas tiene su propia temperatura crítica, pero que si yo a todos los pongo en el laboratorio en la temperatura crítica, los estoy comparando en una misma condición, aunque numéricamente hablando no tengan el mismo valor. ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. ¿Sí? Ok. No, ¿no lo podía volver a repetir, por favor? Uh-huh. A ver, ¿usted entiende qué significa que la temperatura reducida sea igual con 1? Sí. Ok. Entonces, estamos de acuerdo que si la temperatura reducida es igual con 1, la temperatura crítica y la temperatura de trabajo en el laboratorio es la misma. ¿Está de acuerdo? Ok. Entonces, todos los gases que están aquí enlistados en la gráfica, esta curva que está acá abajo, fue obtenida en el punto crítico. ¿Pero está de acuerdo que la temperatura crítica de cada gas es diferente? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, en el laboratorio cada uno está en su temperatura crítica. Es un valor diferente, pero dado que todos están en ese mismo punto crítico, es comparable, ¿no? Su comportamiento, porque todos están en la misma condición. Ah, sí. ¿Sí? Sí me explico a qué me refiero con la misma condición. O sea, que están en su punto crítico, aunque ese valor de temperatura no es el mismo para todos los gases. Sí, ya me quedó claro, gracias. Ok. Muy bien. Ahora, si me Oiga, voy hasta profe, arriba, mándeme. perdón, yo pensé que cada línea o cada curva iba a ser un gas diferente, pero no, ¿verdad? No, Se ven como en la simbología se ven que tiene todas las curvas las mismas bolitas y cuadritos. exactamente. Justo a eso Eso voy. es lo que acaba de decir. Deme 2 minutitos y justo voy a mencionar eso, ¿vale?
Ah, ok, ok. Pero déjeme ir ahora. Entonces, ¿qué significaría la curva de hasta arriba? Que tengamos un valor de temperatura reducida igual con 2. Que la presión en el laboratorio es el doble de ¿no es cierto? Sí, ¿no? El doble de la crítica. Exactamente, estamos al doble de la temperatura crítica, ¿no? Entonces, si se acuerdan cuál era el punto crítico del CO2, por ejemplo, es que ese sí lo sabemos, ¿no? Porque lo vimos en la sesión pasada. ¿Cuál era el punto crítico del CO2 con respecto a la temperatura crítica? Bueno, el valor es 304. 304.2 Kelvin. Exactamente, 304.12 Kelvin. Entonces, si el CO2 estuviera en este gráfico y yo lo quisiera tener aquí en la temperatura reducida igual con 2, ¿qué valor en el laboratorio tendría de temperatura realmente? ¿624 punto? No, ¿O cuánto era? ¿cómo 300. 624? No, pero sería el doble, ¿no? El doble de 304, ¿cuánto es? Ah, ok, era 608.24, A ¿no? 608.24, eso sí. Ok, entonces, lo que significan estas líneas es esta relación que tenemos del valor que tenemos en el laboratorio con respecto al valor del punto crítico. El punto crítico, lo que está en el denominador en todas las propiedades reducidas, es un punto fijo, ¿no? El punto crítico no cambia para los gases, es un punto único y va a tener siempre el mismo valor. Para el CO2 particularmente 304.12. ¿Ok? Entonces a eso es lo que me refiero. Ahora, fíjense, lo interesante y lo que ahorita nos estaba diciendo acá nuestro compañero, pues es que en cada curva, fíjense, hay unos círculos azules que representan el comportamiento de nitrógeno, hay círculos sin relleno que es para el metano, hay un cuadrado abierto que es para el propano y un cuadrado verde que es para el eteno. Entonces, fíjense cómo cada curva tiene una combinación de todos estos gases. Y fíjense cómo el comportamiento, que aunque la presión, digo, realmente para nosotros graficar esto, para que aumente el valor de presión reducida, ¿qué tendríamos que hacer en el laboratorio? A ver, si presión reducida es igual a presión entre presión crítica, ¿cuál de estas dos puedo mover? ¿La presión o la presión crítica? La presión. La presión. La presión crítica no la puedo mover, ¿están de acuerdo? Es un valor fijo. Sí. ¿Sí? Entonces, para yo poder tener diferentes puntos aquí de presión reducida, pues lo que yo debería de hacer es aumentar la presión en el laboratorio y lo que va a hacer es que el cociente entre la presión y la presión crítica, pues tome diferentes valores. Fíjense cómo esta gráfica lo que hicieron, a los diferentes gases les fueron tomando puntos en diferentes valores de presión reducida, es decir, variaron su presión del gas, pero todos tienen una particularidad, o sea, que si el sistema, estas son como pseudoisotermas, ¿están de acuerdo? Y le digo pseudoisotermas porque como tal no son isotermas porque no tienen un valor de temperatura, 100 Kelvin, 300 Kelvin, sino son pseudoisotermas porque son del cociente de dos temperaturas. Pero al final de la historia lo que están indicando es que en la curva de hasta abajo todos los gases están en su temperatura crítica, en la que está hasta arriba todos los gases están al doble de su temperatura crítica, en la que está en el medio está el gas 20% arriba de su temperatura crítica. ¿Sí lo ven? Entonces, estas son líneas donde se tiene un valor constante de temperatura. Todos estos puntitos que están aquí fueron calculados a la temperatura crítica de cada gas, dependiendo, ¿no? Si es para el metano o nitrógeno. ¿Por qué lo ponen combinado? Bueno, porque lo que se quiere demostrar con este gráfico es que es cierto que los gases pueden ser comparados desde el punto de vista de estas propiedades reducidas. Fíjense cómo los gases, que son 4, son diferentes, en su temperatura, en su punto de la temperatura crítica, todos presentan una forma o, ¿cómo decirlo?, una tendencia que es similar a la que vimos en el gráfico de Z contra presión que ustedes van a hacer de tarea. ¿Se acuerdan del gráfico de Z contra presión? ¿Cómo se veían? Se veían así, ¿no? Como curvas, con un mínimo. ¿Recuerdan eso de la sesión pasada? Sí. Ajá, sí.
¿sí? Ahora fíjense, este gráfico tiene la misma forma, pero además está indicando que si el gas está en una misma condición, pues tiene una tendencia entre ellos, independientemente de que estemos hablando de gases de diferente naturaleza. Esta gráfica entonces dio sustento a que la ley de los estados correspondientes es útil y es cierta porque los gases sí se comportan de forma con una tendencia si lo estamos comparando en su punto crítico. En este caso, aquí está la presión crítica, está aquí envuelta en la presión reducida. ¿Están de acuerdo? Aquí está metida la presión crítica y la temperatura crítica está metida en cada uno de estos cocientes. Entonces, quiere decir que si yo los comparo a los gases con respecto a su punto crítico, sí puedo tener tendencias, independientemente del gas de que yo esté hablando. Y esto se cumple para diferentes valores de temperatura. ¿Se fijan? Entonces, la temperatura reducida también está haciendo, o sea, como que permite ver que sí se cumple lo que queremos hacer, compararlos. Pero se fijan, no los estamos comparando con respecto a sus propiedades en el laboratorio. Los estamos comparando con respecto a sus propiedades críticas. Por eso ese punto que vimos en la sesión anterior es tan importante. ¿Sí se dan cuenta que con esto podemos validar eso, lo de la ley de los estados correspondientes? Sí, 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 profe. Sí, dígame. Pero tengo una duda. ¿Ahí en qué momento sería el punto crítico? ¿En el mínimo de la curva? No, todos estos puntos fueron calculados en el punto crítico. A ver, para que la temperatura reducida tenga todo el valor aquí de 1, este fue en el punto crítico, en la temperatura crítica del gas. Este fue también la temperatura crítica del gas. ¿Qué movieron? En el laboratorio no movieron la temperatura para esta curva. ¿Qué movieron? La presión, ¿no? La presión, pero el sistema estaba en un baño a temperatura constante. ¿Qué temperatura es con la que se hizo esto? Pues la crítica, ¿no? Pues la crítica, exactamente. Pero eso no implica que los 4 gases estaban en la misma temperatura en el laboratorio, ¿sí? Oh, ya le entendí. Ok, gracias. ¿Ya entendió? Sí, cada uno tiene su temperatura crítica, pero el cociente iba a ser el mismo, ¿no? Exactamente. ¿Ok? Y todos estos puntos fueron calculados con ese baño a temperatura, con el valor de la temperatura crítica de cada gas, y lo que fueron haciendo fueron moviendo la presión, la fueron aumentando. Si nosotros vamos en esta dirección, la fueron aumentando. ¿Ok? Y en el de arriba, ¿qué hicieron? El baño lo movieron, en vez de estar en el punto crítico, lo pusieron al doble del punto crítico. ¿Y qué hicieron de nueva cuenta? Aumentaron la temperatura si vamos en esta dirección. Y cada puntito lo fueron colocando aquí, aunque tienen diferentes gases, ¿no? Entonces, eso es lo importante, que aunque tienen diferentes valores en el laboratorio, sus valores están siendo referidos al punto crítico, que es un punto comparativo y que además es característico para cada componente gaseoso. ¿Ok? ¿Queda claro eso? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces con esto podemos entender de que es factible poder comparar a los gases a través de estas propiedades reducidas, porque nos va a indicar si estos gases se están comportando de la misma manera o no. En términos de Z, nosotros ya sabemos que podemos hablar de las fuerzas de atracción o de repulsión. Y entonces, pues si dos gases tienen un mismo comportamiento, pues deberían de tener un valor de Z igual. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente problema. ¿Ok? En la siguiente tabla nos muestran datos de temperatura, de presión, temperatura, presión y volumen molar, en la que se encuentran dos componentes gaseosos, el monóxido de carbono y el hidrógeno, y además nos dan los valores del punto crítico para cada uno de estos componentes. Aquí está su temperatura crítica, la presión crítica, y aquí tenemos el volumen molar crítico. ¿Ok? Fíjense cómo es bien importante destacar que los gases en el laboratorio, que son la columna 1, la 3 y la 5, estos son los datos experimentales. Profe, Mándeme. tengo una duda. Cuando teníamos nuestro diagrama de fases, el punto crítico es donde una isoterma toca uno y solo un punto de esa como curva que era el estado de equilibrio líquido-vapor. Sí, así es. Ok. ¿Ok? De acuerdo, gracias. Por eso solo hay un valor de temperatura, presión y volumen molar críticos,
porque solo es en Ok. un estado donde ocurre esta coincidencia que el máximo de el máximo de la campana del equilibrio líquido-vapor es tocado por una isoterma solo en ese punto máximo. Ok. Sí, gracias. ¿Sale? Ok, entonces, a ver, en esta tablita nos están dando datos de temperatura, presión y volumen molar experimentales y los del punto crítico. Importante que notemos nosotros que los valores experimentales que están en la columna 1, 3 y 5, pues no tienen los mismos valores para los gases. Por ejemplo, el monóxido de carbono está a 199.5 Kelvin y el hidrógeno está a 50 Kelvin. En términos de presión, el monóxido está a 10.5 megapascal, mientras que el hidrógeno está a 3.9 megapascal. El volumen molar que ocupa el monóxido de carbono, en este caso es 9.3 por 10 a la menos 2 metros cúbicos entre kilomol, y el de hidrógeno es 6.49 por 10 a la menos 2 metros cúbicos entre kilomol. ¿Okay? Los gases están de acuerdo que no están en las mismas condiciones en el laboratorio. ¿Sí pueden notar eso ustedes? Sí, sí. Si yo les hubiera mostrado estas condiciones cuando estábamos viendo la ecuación del gas ideal, y yo les dijera, ¿creen que estos dos gases se comportan de la misma manera? ¿Ustedes qué me hubieran contestado hace unas semanas? Que no. Que no, porque tienen valores de temperatura, presión y volumen molar muy diferentes, ¿están de acuerdo? No hay punto de comparación. Pareciera ser, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, hace unas semanas nuestro veredicto hubiera sido, ¿estos gases se pueden comportar de la misma manera? No porque no tienen los mismos valores ni de temperatura, presión y volumen molar. Ok, bueno, ya aprendimos que los gases tienen un punto muy particular en el diagrama de equilibrio líquido-vapor, que se les conoce como propiedades críticas y que son característicos de cada uno de ellos. Por ejemplo, la temperatura crítica del monóxido de carbono es 133 Kelvin, la del hidrógeno es 33.3 Kelvin, la presión crítica del monóxido de carbono es 3.5 megapascal, 1.3 megapascal para hidrógeno, y el volumen molar crítico de estos gases es 9.3 por 10 a la menos 2 y 6.49 por 10 a la menos 2 metros cúbicos sobre kilomol. ¿Ok? Entonces, desde este punto de vista, pues ya también tenemos el valor de ese punto crítico, tenemos las coordenadas de ese punto y están aquí escritas. ¿Están de acuerdo que esta y estas son las tres coordenadas para localizar el punto crítico en el diagrama equilibrio líquido-vapor y que fueron extraídas de ahí? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, como estamos viendo y nos están pidiendo que comprobemos o determinemos si estos gases se encuentran en estados correspondientes, cuando nosotros escuchemos estados correspondientes nos están pidiendo que calculemos las propiedades reducidas. Entonces vamos a calcular las propiedades reducidas para estos componentes gaseosos. Entonces, a ver, déjame bajar esta hoja. La voy a poner más acá abajo. Para que podamos llenar la tabla que está acá al lado. Por favor, tomen una calculadora y me van a ayudar, por favor. A ver. Entonces, acá tengo una tabla donde vamos a ir llenando los valores de temperatura reducida, presión reducida y volumen reducido. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la temperatura reducida para el monóxido de carbono, ¿cómo la vamos a calcular? Como temperatura entre la temperatura crítica. Ok, entonces temperatura reducida, en este caso sería, en números, sería la temperatura del monóxido de carbono sería 199.5 Kelvin entre su punto crítico que sería 133 Kelvin. Ok, Kelvin entre Kelvin se hace 1. ¿Y cuánto me da este valor a dimensionar? 1.5. 1.5. Ok, entonces voy a poner este valor acá. Ahora, para el hidrógeno, ¿cómo me quedaría la temperatura reducida? Sería 50 Kelvin. Ay, perdón. Esperen un tantito, se movió mi 50 Kelvin entre 33.3 Kelvin. De nueva cuenta, Kelvin entre Kelvin se hace 1. ¿Y cuánto me da esto?
1.501. Ok, ¿lo puedo dejar en 1.5? Ujú. Ok. Sale. Ahora la presión reducida. Para el monóxido me quedaría como 10.5 megapascal entre 3.5 megapascal. En términos de presión, pues no pasa nada que yo ocupe unidades diferentes. La única condición es que sea la misma unidad en el cociente, ¿no? Que sea en el numerador y en el denominador la misma unidad, pero aquí no tengo problema. ¿Cuánto da la presión reducida? 3. Ok, 3. Ok, y para el hidrógeno me quedaría la presión reducida, me quedaría como 3.9 entre 1.3, ambos en megapascal. Ok, ¿cuánto da esto? Igual 3. Igual 3. Ok. Entonces ya llevamos dos propiedades. También este se hace 1 y entonces aquí voy a poner 3. Ahora para el volumen molar, ¿qué valores me tocarían aquí? Para el reducido. Me tocarían para el monóxido 0.093. En este caso las unidades son metro cúbico sobre kilomol. Y acá 0.09. A ver, este sí está más difícil. A ver con la calculadora. 1. 1. Ok, entonces aquí me queda 1. Y el otro, el volumen molar reducido para el hidrógeno, 1. quedaría el cociente de 0.6. Esperen que aquí se puso como un... Ahí está. 0.0649 entre 0.0649. A ver también en la calculadora. ¿Cuánto da eso? 1. 1. 1 también. Ok, bueno, entonces ya calculamos todas las propiedades reducidas y en qué caemos en la cuenta. Todas las propiedades reducidas tienen el mismo valor. Si se fijan, la temperatura reducida es 1.5, la presión reducida es 3 y el volumen molar reducido es 1. ¿Cuál sería entonces nuestra conclusión en términos de los estados correspondientes? ¿Están o no están en estados correspondientes? Sí. Sí están en estados correspondientes. Por lo tanto, los gases se encuentran en estados correspondientes. Se encuentran en estados correspondientes. ¿Eso significa que a nivel laboratorio están en el mismo valor? No. No. ¿Qué significa? Que están en la misma condición con respecto a su punto crítico, ¿no? Por ejemplo, con respecto a la temperatura, ¿qué tan alejados están de su punto crítico ambos gases? ¿Cómo saberlo? ¿En dónde, profe? ¿En la presión? En la temperatura. Ah, Sería pues 50. 1.5 veces, ¿no? 50%. Están 50% por encima de su punto crítico, ambos gases, ¿no? Esto no significa que sea el mismo valor en el que van a estar, pero ambos tienen la, digamos, la particularidad, o que, digamos, que lo que es común entre ellos dos, es que ambos tienen 50% más de valor con respecto a su punto crítico, en este caso de temperatura. Ahora, con respecto del de presión. Triple. Están al triple. Ambos están al triple, ¿ok? Pero están en diferentes valores de presión, 10.5 y 3.9, pero están al triple con respecto a su punto de presión crítico correspondiente. Y de volumen molar, pues ese está más fácil. ¿Ahí qué opina? Está igual. Están en el valor de su punto crítico para el volumen. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Ok?
Y Bueno, ahora entonces ya llegamos a la condición de que sí están en estados correspondientes, porque todos los valores de propiedades reducidas tienen el mismo valor para los dos gases, y entonces pues esperamos que se comporten de la misma manera, independientemente que no están en las mismas condiciones de presión, temperatura y volumen en el laboratorio. Para corroborar esto, pues vamos a calcular el factor de compresibilidad. Para calcular el factor de compresibilidad vamos a ocupar un gráfico de presión contra Z, que es el análogo que yo les puse allá arriba. El de arriba sí tenía como, digamos, para diferentes gases, pero el que les voy a pasar, creo que no lo subí, ¿verdad? Ese gráfico. Lo subí al Classroom, no me acuerdo. Este que está aquí. no, estaba en el video que Estaba en el video, ¿verdad? semana, Ok. creo. Bueno, lo voy a subir cuando termine la clase. ¿Ok? Si se fijan, este es exactamente el mismo diagrama que el de arriba, ¿no? ¿Qué tiene de particularidades? Pues tienen estos valores aquí de TR, ¿se fijan? Aquí dice que TR es igual a 1, 1.05, 1. Son estas líneas que denotan pues un proceso isotérmico, pero realmente estas están siendo graficadas a través del cociente T entre temperatura crítica. Entonces, pues, son como estas pseudoisotermas. ¿Ok? Particularmente este gráfico tiene dos secciones. ¿Ok? La primera sección, bueno, hay una línea de 45 grados que divide las dos secciones del gráfico. Aquí lo ven, esta línea que está aquí. Esta línea no pertenece al gráfico, sino lo que quiere hacer es dividirlo. Hay una sección superior y una sección inferior. En la sección superior, el eje X se mide acá arriba. Entonces, este es el eje X que va de 0 a 10 y el eje Y está acá. El eje Y aquí también va de 0. Aquí empieza en 0, si lo ven. Y llega este eje Y hasta 1.2. Y lo que se está graficando en este eje Y es a Z. Aquí está. En el eje X acordamos que era la presión reducida. Aquí está. Entonces, el eje de arriba es para medir la presión reducida del gráfico de arriba. Y el eje de abajo, X, es para medir el del gráfico de abajo. Se fijan, aquí este empieza en 8 y termina en 28. Esta parte de acá es la continuación de lo de acá arriba. Entonces, por ejemplo, la voy a hacer más chiquita. Fíjense cómo en la parte de acá arriba todas se juntan. Y entonces, esta parte que está acá abajo es la continuación de este gráfico de acá arriba. ¿Ok? Porque aquí va de 0 a 10 y la parte de acá abajo va de 8 a 28. ¿Ok? Nada más aquí que dice presión reducida en atmósferas. Bueno, aquí no debería decir atmósferas porque la presión reducida es una cantidad adimensional, cosa que en el eje de arriba sí estaba bien, en el eje de abajo no estaba bien. Y la parte de abajo, su eje está, X es el de abajo, y su eje Y está a la derecha. Entonces, este es el eje para Z, que está aquí a la derecha. ¿Ok? Básicamente, nosotros, ¿cuál vamos a ocupar? El que está arriba. Esta sección de acá arriba. Básicamente todos los gases que nosotros analizamos, porque ya los valores de presión reducida de acá abajo ya son muy altos, básicamente todos caen acá. ¿Ok? Bueno, para ocupar este gráfico lo que necesitamos son las coordenadas de presión reducida y de temperatura reducida que hay en resultado del cálculo. Particularmente hablando en nuestro caso, la temperatura reducida tiene un valor de 1.5 y la presión reducida tiene un valor de 3. Entonces vamos a localizar a los dos valores en el diagrama. Presión reducida está fácil, aquí está. Tiene un valor de 3. Ahí está. Y la temperatura reducida tiene un valor de 1.5. Ese valor de 1.5 en el gráfico está aquí. Y es esta curva que está. Bueno, déjame poner la flecha en otro lado porque por ahí voy a trazar ahorita. Entonces, sería, perdón, un poquito este punto. Está el de 3 y esta sería la línea en la que me tengo que fijar para la temperatura reducida, que es la de arriba. ¿Ok? ¿Sí la ven? ¿Sí la localizan todos? Sí. ¿Sí? Ok. Ahora, bueno, los pasos para poder determinar el valor del factor de compresibilidad es primero localizar el valor de presión reducida, que ya lo vimos aquí, que es 3,
Y el segundo paso es localizar la isoterma de 1.5 de temperatura reducida. Entonces, está aquí. Entonces, voy a trazar una línea vertical que me permita relacionar a estos dos puntos. ¿Ok? Esperen. Como que está chueco el diagrama, ¿ya vieron? Bueno, ahí le voy a poner la línea. Entonces voy a trazar una línea vertical en este caso. Creo que era más abajo, ¿no? Hasta acá. Hasta ahí, ¿no? Y luego voy a trazar, una vez de que ya toqué a la isoterma de la temperatura reducida, el siguiente punto sería, nosotros estamos aquí. Este sería nuestro punto de interés. ¿Sí están de acuerdo que ahí es donde interseca el valor de presión de reducida de 3 con el valor de temperatura reducida de 1.5? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí. Sí, ¿Sí? Ok. Entonces ahora voy a trazar una línea horizontal para leer el valor de Z. Entonces trazo la línea horizontal para ir al eje Y. El eje Y en este caso pues está a mi izquierda. Eso es porque estamos en la parte de arriba, pero si fuera el gráfico de abajo, el eje Y se tiene que medir a la derecha. ¿Vale? Entonces mi valor de Z está localizado aquí. ¿Ok? Ese es el valor de Z que yo tengo que leer. ¿Cuánto más o menos es? ¿Cuánto ustedes le pondrían? 0.81. ¿Ok? 0.81 podría ser un resultado. Entonces, Z es parcialmente igual a, lo voy a poner así, 0.81. Aquí en obviamente, dar más decimales, pues está más difícil. Si ustedes ya lo quieren hacer más meticuloso, yo creo que lo que pueden hacer es medir, por ejemplo, la distancia que hay entre punto 8 y punto 9 en centímetros, y luego medir la distancia que hay de punto 8 a este punto de interés, y saber cuánto es esto con respecto a la distancia total, y con eso pueden obtener la fracción. También pueden hacer eso en el método gráfico. ¿Sí están de acuerdo? Ahora, si ustedes ponen un valor de 0.82, por ejemplo, pues, incluso podría aceptar 0.82, pero menos que 0.8, por ejemplo, si alguien de ustedes pusiera 0.79, ¿ustedes se lo pondrían bien? Aunque estemos muy cercanos al resultado, ¿ustedes lo pondrían bien? No. No, porque sí se nota que estamos por encima de 0.8, ¿no? Tampoco puede ser un valor que esté por arriba de 8.2, porque estaríamos por acá arriba. Entonces, pues sí creo que aunque el valor puntual, a mejor alguien puede escribir punto 80 o punto 85 o punto 81.5, estoy de acuerdo que podemos tener esa variación, pero más que eso, yo creo que pues no lo podríamos tomar como bueno. ¿Queda claro cómo se calculó el valor del factor de compresibilidad? sí, profe. ¿Sí? Ok, ¿este valor de factor de compresibilidad aplica para el monóxido o para el hidrógeno o para ambos? Ambos. Sí, paramos. Para ambos. Todos están de acuerdo que si el factor de compresibilidad es dependiente del valor de temperatura reducida y de presión reducida y ambos gases tienen las mismas coordenadas, pues yo debo tener un factor de compresibilidad para ambos gases. Entonces voy a poner aquí esta nota, porque luego ustedes piensan que hay un factor de compresibilidad para cada gas, y pues en este caso es el mismo, porque tienen los mismos valores de propiedades reducidas. Ahora, si tuvieran diferentes valores de propiedades reducidas, en ese caso sí tendríamos diferentes valores de Z. En el que estamos analizando ahorita, tienen el mismo valor de presión y temperatura reducida, entonces debe tener el mismo valor de factor de compresibilidad. Ahora sí, con respecto a lo que aprendimos, ¿qué fuerzas están predominando en este caso? De repulsión.
De atracción. Atracción. ¿Ok? En ambos gases, las fuerzas de atracción son las que están predominando. Eso es bien importante, que recordemos el significado de Z. Entonces, pues si ambos gases tienen el mismo valor de factor de compresibilidad, ambos gases tienen la misma condición de fuerzas de atracción. ¿Y cuánto está desviado lo que predice la ecuación del gas ideal con respecto al comportamiento real que tiene este gas? Bueno, estos gases, en este caso. ¿19%? 19%. Entonces, ¿ustedes consideran que los gases que analizamos ahorita se comportan como la ecuación del gas ideal predice? Más o menos. Más o menos, pues 19% ya es bastante, ¿eh? ¿Ustedes cuánto aceptarían en un valor experimental que fuera diferente de lo que esperan? ¿19% les parecería poco? No. No. Es 15%. mucho, ¿no? Pues ya es considerable, ¿no? Ya es significativo. Tal vez no es así como demasiado, pero ya es significativo la diferencia que hay. Entonces, ocupar la ecuación del gas ideal en las condiciones en las que están los gases en el laboratorio, híjole, yo no lo recomendaría. ¿Por qué? Porque el factor de compresibilidad está indicando que su comportamiento no es ideal, porque su valor de Z sí ya es diferente que 1, ¿no? 19% es diferente que 1. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, profe. Maestro, una duda. Dígame. ¿Cómo sabe que es el 19%? No entendí. ¿Cuánto le falta para llegar a 1? ¿Cuánto le falta a punto 81 para llegar a 1? Punto 19. Punto 19. ¿Y si 1 es el 100%? Pues. Ya entendí. ¿Ya vio? Sí, ya. Gracias. Muy bien. Sale. Bueno, Profe, yo tengo una duda. dígame. La clase pasada mencionó algo de que se licúa un gas para obtener que esté en estado líquido, algo así. Y me surgió la duda que si ese es un proceso especial o si se somete a esas condiciones, solito el gas toma un estado líquido. Solito el gas se licúa. Solito, o sea, no es un proceso que se lleva a cabo. O sea, es un proceso que se lleva a cabo. Por ejemplo, si usted pone agua a 100 Celsius, ¿qué le va a pasar al agua? Se evapora. Se evapora, ¿no? Entonces es un cambio físico. ¿Está de Ajá. acuerdo? Ahí pasamos del líquido al vapor, ¿no? Ajá. Ahora, aquí ¿qué tenemos? Tenemos un compuesto gaseoso y si lo comprimimos, Pues pasa líquido. pasa líquido, pero entonces tiene que haber ciertas condiciones como como por ejemplo, si usted pone agua a 20 Celsius, ¿se va a evaporar? No. No. Entonces, Bueno, sí, pero poquito, ¿no? o sea, sí poquito, pero ahí es el concepto de presión de vapor, ¿ok? Que van Ok. a ver el Ajá. próximo curso. Pero en esencia no se va a evaporar todo, ¿no? O sea, no es que su tinaco a 20 Celsius que tiene agua se evaporó el agua, ¿no? Y ya no la pudo utilizar. ¿Está de acuerdo? Ok. Tiene que Sí, sí, llegar a sí. unas ciertas condiciones para que el cambio físico ocurra, ¿no? Ok. ¿Ok? ¿Y entonces por Ahora, qué se le llama licuar? porque Es que a mí me sonó como unas máquinas que estén moviéndose circularmente. pues es la manera en la que se le conoce al cambio de estado es el opuesto, ¿no? Estamos de un compuesto gaseoso, pasa a su estado líquido. Y Ok. entonces, pues si pasa al estado líquido, entonces se licúa. Ok. Entonces las pipas de gas LP, pues nada más se cargaron de gas, se obtuvo esa presión y esa temperatura y ya están líquidos. Sí, bueno, una parte está líquida y la otra está es un equilibrio líquido-vapor. ¿En las pipas? Sí, también. Yo pensé que todo era líquido. Sí hay también, sí. Ok, Sí, vale, gracias. por eso tienen que estar a ciertas condiciones para que eso ocurra. Ok, no es cualquier condición, a eso es a lo que quiero referirme, ¿no? Sí, sí, sí. Eso Y bueno, y de ahí tal vez también me faltó comentar, pues cuál es la diferencia entre un compuesto gaseoso y un vapor, porque realmente no son iguales.
¿Ustedes saben cuál es la diferencia? Digo, y a lo mejor ahorita ya con que vimos esto podemos distinguir a un vapor. Un vapor es aquel que si se presuriza por debajo de su punto crítico puede licuarse. Ay, ¿cómo está eso? A ver, que ya A me ver, revolví. si la campana del equilibrio líquido-vapor tiene el máximo, ¿no? Por Ajá, arriba de ese máximo, el sistema es únicamente gaseoso. ¿Estamos de acuerdo? ajá, sí. Y por debajo del punto crítico, ¿qué tenemos en la campana? Eh, pues un estado de equilibrio líquido-vapor. Un estado de equilibrio líquido-vapor. Entonces se dice que un vapor es aquel que si se presuriza por debajo del punto crítico, entonces se licúa, Oh, ¿ok? Y un ok. componente gaseoso, por ejemplo, el aire, si Pues yo lo también. comprimo a condiciones ambiente, ¿puedo obtener aire líquido? No. 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 ¿Ok? Entonces, a partir de este momento, ustedes tienen que tener en la cabeza que aunque un componente gaseoso como el aire y el vapor de agua, pues ambos son componentes gaseosos, es que su concepto es diferente. ¿Ok? Un vapor y un componente gaseoso no son exactamente lo mismo. Por ejemplo, ustedes no dicen gas vapor o que diga gas agua, o así dicen cuando están bañando, ¿qué dicen ustedes? Ah, es vapor. Vapor, pero ¿por qué le decimos vapor al del agua particularmente y al aire no le dicen vapor de aire, o sí? No. No, no dice, estamos respirando vapor de aire. ¿Alguno de ustedes, nadie dice eso? ¿Están de acuerdo? Bueno, Sí. esto tiene que ver con esto, particularmente el agua, si nosotros lo comprimimos, el vapor de agua, en sus condiciones, por debajo de sus condiciones críticas, podemos obtener el componente líquido. Ahora, un componente gaseoso como el aire, a temperaturas normales, como le dicen, o estándar, no estándar, pues realmente no lo podemos licuar. Entonces, cuando ustedes oigan esto de vapor, tienen que acordarse de este diagrama equilibrio líquido-vapor y recordar que por debajo del punto crítico, este vapor puede licuarse. ¿Sí? Ok. Más o menos. Sí, más o menos. Esto va a tomar más importancia cuando lleguen al curso de equilibrio, porque allá van a ver el concepto de presión de vapor. ¿Ok? Lo que ahorita mencionaba el compañero de una porción sí se evapora. Ok, sí, y ese es el concepto que van a ver en el laboratorio, allá en el equilibrio. Entonces, quiero que desde este momento ustedes tengan en la cabeza que no es lo mismo decir un vapor que decir un componente gaseoso como el aire. Tienen sus diferencias y básicamente la diferencia que se tiene del vapor se puede notar en el diagrama del equilibrio líquido-vapor, donde por debajo de su punto crítico, este componente gaseoso se licúa. Tiene esa característica. Es decir, está en equilibrio con su líquido. El vapor está en equilibrio con su líquido. Ok. Entonces, nota ahí, ¿no? O sea, de esto no tengo que olvidarlo, porque después me lo van a volver a preguntar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Ok. Bueno, entonces, ya puedo dejar de... Ya terminé esta parte. ¿Alguna pregunta o podemos continuar con el siguiente tema? Creo que ya quedó bien. ¿Ya quedó? Ok. Bueno, voy a dejar de grabar esta parte. Pon en práctica lo aprendido en esta clase. Nos vemos en la próxima.